En un abrir y cerrar de ojos, mi propia sangre tomó el regalo más grande que di en mi vida y lo entregó en las manos de otro hombre, frente a mí, como si yo no fuera nada. Ahí me di cuenta de que un papel sin firmar sería mi única salvación. Me llamo Valdir Méndez, tengo 69 años, jubilado del banco donde trabajé por casi 4 décadas como gerente de cuentas. Vivo en Valladolid, en el corazón de Castilla y León, ciudad que elegí para criar a mi único hijo después de que mi difunta esposa, que Dios la tenga en su gloria, partió de este mundo. Soy un hombre sencillo, de manos curtidas de tanto firmar papelería, pero de corazón demasiado grande para mi propio bien. Siempre viví en una casa modesta. Después, en un apartamento pequeño cuando me quedé solo, ahorrando cada euro para dejar un futuro mejor para mi Tiago. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, de qué ciudad y país, y a qué hora estás escuchando esta historia. Cada día hay una historia nueva aquí en este canal. Un viejo como yo se pone feliz de saber que todavía hay gente que quiere escuchar nuestras experiencias de vida, aunque algunas de ellas duelan al contarlas. ¿Sabes? Mi hijo siempre fue mi orgullo. Tiago, hoy con 40 años, creció viendo a su padre levantarse de madrugada, regresar tarde por la noche, tomar el transporte público lleno hasta el tope, todo para darle a él lo que yo nunca tuve. Ahorré cada euro posible, renuncié a viajes, a ropa nueva, hasta a medicinas caras que el médico me recetaba. Dame el genérico doctor, siempre decía, todo para juntar un patrimonio para mi muchacho. Cuando se casó con Carla, pensé, ahora voy a dar el regalo con el que todo padre sueña para su hijo. Vendí todo lo que tenía, mi pequeño apartamento, mi coche viejo, hasta los ahorros de 40 años de trabajo. Todo sumado, 380.000 euros. Todo el sudor de una vida entera transformado en un regalo que cambiaría su vida. Poco sabía yo que ese regalo sí cambiaría la vida de alguien, pero no la de mi hijo, y que las lágrimas de alegría que imaginé ver serían, en realidad, mis propias lágrimas de humillación, escurriendo por mi rostro, sentado solo en una parada de autobús, sin tener a dónde ir. Pero esta historia todavía estaba lejos de terminar. Nací en el interior de Castilla y León, en un pueblito llamado Medina del Campo, donde mis padres tenían una pequeña finca. Crecí escuchando el canto de los pájaros temprano, por la mañana, y ayudando en el campo desde que tengo memoria. Mi padre, hombre rígido pero justo, me enseñó que palabra dada es documento firmado, que el carácter no se compra con dinero y que la familia es el bien más preciado que alguien puede tener. Valdirito, me decía golpeando mi hombro con esa mano pesada de agricultor, cuida lo que es tuyo y respeta lo que es de otros, que la vida te lo devuelve al doble. Estudié poco, pero lo suficiente para conseguir un empleo en el banco cuando tenía apenas 18 años. Empecé como mensajero, entregando documentos por la ciudad. Después fui ascendido a cajero y con mucho esfuerzo y algunos cursos nocturnos llegué a gerente de cuentas. 39 años dedicados a la misma institución. Conocía a cada cliente por su nombre. Sabía la vida financiera de cada uno mejor que ellos mismos. Era el primero en llegar. Abría las puertas a las 8 en punto y muchas veces el último en salir después de revisar cada euro de la caja. Fue en el banco donde conocí a Marisa, quien llegaría a ser mi esposa. Ella trabajaba como secretaria de la gerencia y tenía una sonrisa que iluminaba todo el salón. Nos casamos después de 3 años de noviazgo en una ceremonia sencilla
en la Iglesia Mayor de Valladolid, a donde nos habíamos mudado por el trabajo. Compramos una casita pequeña en un barrio alejado con cuotas que cabían en nuestro apretado presupuesto. 2 años después nació nuestro único hijo, Tiago. Marisa enfermó cuando el niño tenía apenas 8 años. Cáncer, de esos que vienen sin avisar y se llevan todo. Luchó por 2 años, pero Dios quiso llevársela. Me vi entonces como padre y madre de esa criatura. Mi suegra, doña Cida, me ayudó mucho en los primeros años, cuidando a Tiago mientras yo trabajaba, pero también partió poco tiempo después, dejándonos a los dos solos en el mundo. Dediqué mi vida a ese muchacho. Ahorraba en todo para darle la mejor educación que el dinero pudiera pagar. Colegio privado, curso de inglés, computación, todo lo que pudiera. Abrir puertas que para mí siempre estuvieron cerradas. Cuando llegaba del banco, exhausto, todavía lo ayudaba con las tareas. Hijo, estudia. El conocimiento nadie te lo puede quitar. Ese era mi mantra repetido casi a diario. Tiago creció, se graduó en administración, empezó a trabajar en una buena empresa, conoció a Carla, una chica bonita, educada, hija de un comerciante local, el señor Roberto. Al principio pensé que ella realmente quería a mi hijo. La boda fue bonita dentro de nuestras posibilidades. Di de regalo la entrada de un apartamento financiado, apretando aún más mi presupuesto. A los 65 años me jubilé. La casa ya estaba pagada, pero era vieja, necesitaba reformas que yo no tenía cómo hacer. Decidí venderla y comprar un apartamento más pequeño, más fácil de mantener. También tenía un SEAT de 2009 que me servía bien, pero gastaba mucho en mantenimiento y tenía mis ahorros donde guardé cada euro extra durante toda mi vida. Veía que Tiago y Carla luchaban con las cuotas de su apartamento. El señor Roberto, padre de ella, vivía presumiendo de sus negocios, pero por lo que yo notaba, más hablaba de lo que hacía. Tenía una tiendita de materiales de construcción que, según mi hijo, no iba muy bien. Aún así, el hombre se vestía bien, viajaba cada año a la playa y trataba a su hija como a una princesa. Ya a mi Tiago, bueno, yo notaba que él parecía siempre querer impresionar a su suegro. Fue entonces cuando tuve la idea. Vendí todo lo que tenía. El apartamento por 280.000 euros, el coche por 18.000 y tenía 82.000 en ahorros. Total, 380.000 euros. Encontré una casa bonita en un buen barrio de Valladolid. 3 habitaciones, patio pequeño pero agradable, garaje para 2 coches, cerca de comercios y transporte. Pagué al contado, guardé la escritura y llamé a mi hijo para contarle la novedad. Tiago, compré una casa para ti y para Carla. Es mi regalo, todo pagado. Sus ojos brillaron. Me abrazó fuerte, lloró en mi hombro. Papá, usted es increíble. Ni sé cómo agradecerle. Ese momento, ese abrazo, valió cada euro ahorrado, cada sacrificio hecho a lo largo de décadas. Carla también se emocionó cuando se enteró. Vino a abrazarme, besó mi rostro. Suegro, qué bendición es usted para nuestra familia. Acordamos la mudanza para un sábado. Yo iba a vivir con ellos por un tiempo, hasta encontrar un lugar pequeño para mí. No quería molestar a la pareja, pero tampoco tenía a dónde ir de inmediato. En ese momento noté algo extraño. Tiago y Carla intercambiaron miradas cuando mencioné que me quedaría con ellos temporalmente. Un silencio incómodo flotó en la sala. Claro, papá. Sin problema, dijo finalmente Tiago, pero su voz tenía un tono diferente. En los días previos a la mudanza, noté otras señales. Llamadas susurradas, conversaciones que se detenían cuando yo entraba al cuarto.
visitas frecuentes del señor Roberto a su casa. Pensé que estaban organizando alguna sorpresa para mí, tal vez un agradecimiento especial. Poco sabía yo qué tipo de sorpresa me esperaba. El día de la mudanza llegó. Era un sábado soleado de marzo, de esos con los que Valladolid suele regalarnos, con un cielo azul sin nubes. El camión de mudanzas se estacionó frente a la casa nueva, alrededor de las 9 de la mañana. Los cargadores comenzaron a descargar los muebles de Tiago y Carla, mientras yo observaba con el pecho lleno de orgullo. Mis pocas cosas, una cama, un armario pequeño y algunos objetos personales quedarían para el final. Toda la familia estaba ahí. Algunos primos de Tiago, amigos cercanos, compañeros de trabajo de él y de Carla, y el señor Roberto, por supuesto, con ese aire imponente de quien es dueño del mundo. Noté que caminaba por la casa como si la conociera bien, abriendo armarios, midiendo espacios, comentando sobre dónde irían ciertos muebles. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez solo estaba ayudando a la pareja a organizarse. Estábamos todos en la sala cuando Tiago me llamó a un rincón. Su rostro tenía una expresión seria que rara vez veía. «Papá, necesito hablar con usted». Nos alejamos un poco del bullicio. Él puso sus manos en mis hombros, mirándome profundamente a los ojos. «Papá, primero quiero agradecerle por la casa. Es un regalo increíble que nosotros jamás conseguiríamos solos». Sonreí emocionado. «Hijo, te lo mereces. Trabajé toda la vida para verte bien». Él tragó saliva, desvió la mirada por un instante, luego volvió a mirarme. «Pero necesito contarle algo importante». Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. «Este regalo, en realidad, es para mi suegro». La sonrisa se congeló en mi rostro. Pensé que había escuchado mal. «¿Cómo así, Tiago? No entiendo». Él respiró hondo antes de continuar. «Papá, el señor Roberto va a vivir aquí. En realidad, la casa es para él». Mi corazón pareció detenerse. La voz salió débil, casi un susurro. «¿Cómo es eso, hijo? Yo compré la casa para ti y para Carla». Tiago desvió la mirada nuevamente, inquieto. «Es que, bueno, el señor Roberto está con problemas financieros serios. Su tienda quebró, perdió su propia casa, está lleno de deudas. No tiene dónde vivir, papá. Y eso es mi problema. Compré la casa para mi hijo. Papá, entienda, él lo merece más que usted ahora. Usted ya vivió su vida, ya tuvo su casa. Él está desesperado, sin tener a dónde ir». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí mis piernas flaquear. Necesité apoyarme en la pared para no caer. 40 años de trabajo duro, de sacrificios diarios, de noches mal dormidas pensando en cómo garantizar un futuro mejor para mi hijo. Todo eso tirado a la basura en pocos segundos. «Tiago, ¿me estás diciendo que vendí todo lo que tenía, absolutamente todo, para darle una casa a tu suegro?» Antes de que pudiera responder, Carla se acercó con esa sonrisa que ahora me parecía tan falsa como un billete de 3 euros. «Suegro, resulta que papá está en una situación difícil. Usted entiende, ¿verdad? La familia es para estos momentos. Papá lo perdió todo en los negocios, tiene el nombre manchado, no puede ni siquiera alquilar un lugar decente. ¿Y dónde voy a vivir yo, Carla? También vendí todo lo que tenía». Ella se encogió de hombros, como si mi pregunta fuera un mero detalle irrelevante. «Usted puede alquilar un cuartito, ¿no? Con la pensión se las puede arreglar. Mi papá necesita más que usted ahora. Él no está acostumbrado a vivir sin comodidades».
En ese momento sentí un sabor amargo en la boca. Era la traición materializándose, tomando forma de palabra, de gesto, de mirada. Mi propio hijo y su esposa habían planeado todo desde el principio. Las conversaciones susurradas, las miradas intercambiadas, las visitas frecuentes del señor Roberto no eran por preocupación por mí, sino para articular cómo tomarían el fruto de toda mi vida de trabajo. Como si el momento no pudiera empeorar, vi al señor Roberto acercándose con los brazos abiertos y una sonrisa amplia en el rostro. Vestía una camisa de seda cara, reloj dorado en la muñeca, exhalando un perfume fuerte que me dio náuseas instantáneas. Valdir, mi querido, ¡qué honor inmenso! Me abrazó con fuerza, dándome palmadas en la espalda. Nunca imaginé que alguien haría algo así por mí, regalar una casa entera. Tiago me contó que usted insistió, que fue idea suya. Miré a mi hijo, incrédulo. Le había dicho a su suegro que la idea de darle la casa a él había sido mía. La mentira había llegado tan lejos. Señor Roberto, creo que hubo un malentendido. Yo compré esta casa para mi hijo. Tiago me interrumpió, jalándome del brazo. Papá, no vamos a discutir esto ahora delante de todos, ¿verdad? Después hablamos. El señor Roberto parecía no percibir la tensión en el aire, o tal vez fingía no percibirla. Valdir, no imagina lo importante que es esto para mí. Perder todo a los 65 años no es fácil. Usted, como jubilado, debe entender. Pero gracias a Dios y a usted, ahora tengo un techo propio, sin deber nada a nadie. Sentí la sangre hervir en mis venas. Hablaba como si la casa ya fuera suya, como si todo ya estuviera decidido y acordado. Y todos aquí son testigos de este gesto noble, continuó el señor Roberto, alzando la voz para que todos en la sala pudieran oír. Valdir Méndez renunciando a su propia casa para dársela al suegro de su hijo. Eso sí, es un hombre de verdad. Las personas alrededor comenzaron a aplaudir, como si aquello fuera un acto de heroísmo de mi parte y no una traición cobarde orquestada por las personas en quienes más confiaba. Miré alrededor y vi sonrisas. Escuché elogios a mi generosidad, a mi grandeza de espíritu. Nadie sabía la verdad. Nadie imaginaba que estaba siendo robado, humillado, traicionado delante de todos. «Un brindis por don Valdir», gritó alguien, alzando una botella de cerveza. El mejor suegro que alguien podría tener. No aguanté más. Sentí las lágrimas calientes escurriendo por mi rostro envejecido. Yo, Valdir Méndez, que nunca lloré delante de nadie, ni siquiera cuando perdí a mi esposa. Estaba ahí, expuesto, vulnerable, completamente destrozado. Salí tambaleándome hacia la puerta mientras escuchaba a Tiago decirle a los invitados: «Papá está emocionado, gente». Siempre fue así, llorón. Risas siguieron, risas que perforaban mis oídos como agujas. Caminé sin rumbo por las calles del barrio. No sé por cuánto tiempo anduve, pero cuando me di cuenta, estaba sentado en una parada de autobús, solo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si hasta la naturaleza estuviera furiosa con lo que había sucedido. Ahí, en ese banco frío e incómodo, a los 69 años, después de toda una vida de trabajo honesto, me vi convertido en nada. Sin casa, sin dinero, sin familia. Lo poco que tenía en la cuenta apenas alcanzaría para alquilar un cuarto de pensión por algunos meses. Las personas pasaban apuradas. Algunas me miraban con curiosidad o lástima. Un viejo llorando en una parada de autobús no es algo que se vea todos los días. En ese momento me sentí invisible, insignificante,
desechable, como un objeto usado que ya no sirve. Fue cuando me sequé las lágrimas con la manga de la camisa que un pensamiento atravesó mi mente como un rayo. La escritura. La escritura de la casa todavía estaba a mi nombre. En el apuro de hacer el regalo para mi hijo, había comprado la casa, pero todavía no había transferido la propiedad al nombre de Tiago. Habíamos acordado ir a la notaría la semana siguiente para hacer la transferencia. Papá, la semana que viene arreglamos ese papeleo, había dicho con esa sonrisa que ahora entendía era de un lobo disfrazado de cordero. Saqué el celular del bolsillo con las manos temblorosas. Eran casi las 7 de la noche de un sábado, pero sabía que él atendería. Doctor André, abogado que conocí en los tiempos del banco, siempre fue un hombre dedicado y disponible para emergencias. Doctor André, aquí Valdir Méndez. Disculpe llamar a esta hora un sábado. Don Valdir, ¡qué sorpresa! ¿Algún problema? Doctor, lo necesito. Es urgente. Asunto delicado, de familia. Le expliqué rápidamente la situación. El abogado escuchó en silencio, soltando solo algunas interjecciones de asombro. Don Valdir, tiene suerte. Legalmente, la casa es suya, completamente suya, sin la transferencia formal de la propiedad. Su hijo, y mucho menos su suegro, tienen ningún derecho sobre el inmueble. Una pequeña llama de esperanza se encendió dentro de mí. ¿Y qué puedo hacer, doctor? ¿Quiere la casa de vuelta? Pensé por un momento. No quería la casa de vuelta. No quería vivir en un lugar que ahora estaría para siempre manchado por la traición. Quería justicia. Quería que mi hijo y su suegro sintieran al menos una fracción del dolor y la humillación que yo sentí. No, doctor André, quiero venderla inmediatamente a otra persona. Bueno, eso es perfectamente posible. Usted es el propietario legal. Puede vender a quien quiera, cuando quiera. ¿Y si ya hay gente viviendo ahí? Si no hay contrato de alquiler, son ocupantes ilegales. Usted puede solicitar la reintegración de posesión con fuerza policial si es necesario. Un plan comenzó a formarse en mi cabeza. No sería fácil. Exigiría coraje, determinación y sobre todo frialdad, cualidades que no sabía que tenía hasta ese momento. Doctor André, puede preparar todo para mañana temprano. Mañana es domingo, don Valdir. Lo sé, es exactamente por eso. Quiero tomarlos por sorpresa. El abogado dudó por un instante, pero después estuvo de acuerdo. Estaré en mi oficina a las 5:30. Prepararemos todo. Colgué el teléfono con una sensación extraña en el pecho. No era exactamente alivio ni satisfacción, mucho menos alegría. Era algo diferente. Algo que nunca había sentido antes. Era la certeza de que, por primera vez en mi vida, iba a luchar con todas mis fuerzas por lo que era mío por derecho. Pasé la noche en una pequeña posada cerca del centro de la ciudad. No pude dormir. Daba vueltas en la cama, recordando cada detalle de ese día fatídico, cada palabra cruel, cada mirada de desdén. Veía el rostro de mi hijo diciendo que su suegro merecía más que su propio padre. Vi a Carla sugiriendo que yo alquilara un cuartito mientras su padre se instalaba cómodamente en la casa que costó todo mi sudor. Vi al señor Roberto con su reloj dorado y su perfume caro, agradeciéndome por un regalo que jamás había dado. A las 5 en punto ya estaba de pie. Me di un baño rápido, me puse la misma ropa del día anterior y salí a encontrarme con el doctor André. En el camino, llamé a un cerrajero de emergencias que trabajaba las 24 horas. Le expliqué que necesitaba cambiar todas las cerraduras de una casa.
Dudó cuando mencioné que sería un domingo, pero cuando ofrecí pagar el doble de la tarifa normal, aceptó de inmediato. En la oficina de abogacía, el doctor André ya me esperaba con todos los documentos necesarios. Orden de reintegración de posesión, declaración de propiedad, solicitud de apoyo policial. Todo listo, todo legal. Don Valdir, ¿está seguro de esto? Es su único hijo. Miré por la ventana de la oficina. El sol comenzaba a salir, iluminando los edificios de la ciudad. Doctor, anoche, acostado en esa cama de posada, me di cuenta de algo. Tiago ya no es mi hijo. Mi hijo murió en el momento en que decidió traicionarme, humillarme y dejarme en la calle para beneficiar a un hombre que apenas conozco. Lo que hago ahora no es contra mi hijo, sino contra un extraño que me robó. El doctor André no insistió más. Llamó al oficial de justicia que había contactado la noche anterior, un hombre de mediana edad con expresión seria, acostumbrado a situaciones tensas. A las 6 de la mañana de ese domingo nos estacionamos en la calle de la Casa Nueva. El cerrajero ya nos esperaba. El patrullero policial llegó poco después con 2 policías. El doctor André mostró la documentación, explicó la situación. Todo estaba en orden. El oficial de justicia tocó el timbre. 1, 2, 3 veces. Después de un tiempo, escuchamos pasos arrastrados. Fue el señor Roberto quien atendió, en pijama y chanclas, el cabello despeinado, los ojos hinchados de sueño. Su expresión de confusión rápidamente se transformó en shock cuando vio al grupo en su puerta. ¿Qué significa esto? El oficial de justicia dio un paso adelante. Señor Roberto, soy oficial de justicia. Estoy aquí para ejecutar una orden de reintegración de posesión. Usted está ocupando ilegalmente una propiedad que pertenece al señor Valdir Méndez. El suegro de Tiago parpadeó varias veces, como si tratara de entender lo que estaba pasando. Pero esto es absurdo. Esta casa fue un regalo. Pregúntele a Tiago, a mi yerno. El doctor André intervino, su voz calmada pero firme. Señor, no hay registro legal de transferencia de propiedad. La casa pertenece legalmente al señor Valdir Méndez. Usted está ocupando el inmueble sin autorización del propietario. Esto es ridículo. Fue un acuerdo de familia. Valdir, dígales. Usted mismo lo dijo ayer, delante de todos. Di un paso adelante, mirando directamente a los ojos de ese hombre que, sin ningún escrúpulo, había aceptado tomar la casa de un anciano. Yo nunca dije eso, señor Roberto. Nunca acordé darle mi casa. Nunca. Su cara palideció. Intentó cerrar la puerta, pero el oficial de justicia lo impidió. Señor, por favor, coopere. Tenemos una orden judicial. Si es necesario, usaremos fuerza policial. En ese momento, escuchamos más pasos. Era Tiago, también en pijama, bajando las escaleras apresuradamente. ¿Qué ruido es este? ¿Quién está ahí? Cuando me vio en la puerta rodeado de oficiales, su rostro se transformó. Vi miedo, rabia, confusión. Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Señor Tiago, dijo el oficial de justicia, estamos ejecutando una orden de reintegración de posesión. Esta propiedad pertenece legalmente a su padre y ustedes están ocupándola sin autorización. Tiago me miró incrédulo. Papá, no puede hacer esto. La casa es nuestra. Fue un regalo. ¿Suya o de su suegro? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ayer me dijiste claramente que la casa era para el señor Roberto, no para ti. Dijiste que él merecía más que yo. Bueno, resulta que la casa es mía y seguirá siendo mía hasta que yo decida lo contrario. El cerrajero comenzó a trabajar, cambiando todas las cerraduras
mientras el oficial de justicia supervisaba. Los policías permanecían atentos, listos para intervenir si había resistencia. Tiago corrió al teléfono, probablemente para llamar a algún abogado o amigo influyente. El señor Roberto subió las escaleras, tal vez para despertar a Carla o para vestirse adecuadamente. En menos de una hora todas las cerraduras estaban cambiadas. El doctor André fijó en la puerta principal un documento oficial: propiedad privada, invasión castigada con prisión, propietario Valdir Méndez, no se autoriza entrada. Tiago y Carla, ahora vestidos y visiblemente afectados, observaban todo desde la acera. El señor Roberto gesticulaba nerviosamente, hablando por celular. «Papá, no puede hacernos esto. ¿Dónde vamos a vivir? Todas nuestras cosas están ahí dentro. Sus pertenencias serán retiradas y almacenadas en lugar seguro», informó el oficial de justicia. «Ustedes serán notificados para retirarlas en fecha y hora específicas». Carla comenzó a llorar, pero sus lágrimas no me conmovieron. Recordé sus palabras frías del día anterior, sugiriendo que yo alquilara un cuartito mientras su padre se apoderaba de mi casa. «Valdir, sea razonable», suplicó el señor Roberto, colgando el celular. «Podemos hablar, llegar a un acuerdo». «No, necesitamos abogados y policías». No respondí. No había nada que decirle a ese hombre. Fue cuando vi a Tiago saliendo apresuradamente, entrando a su coche y acelerando. Probablemente iría a buscar ayuda, tal vez un abogado propio. Cerca de una hora después, mientras todavía estábamos ahí supervisando la situación, Tiago regresó. Pero no estaba solo. Traía bolsas del supermercado. Estacionó el coche e intentó entrar a la casa con su llave. Obviamente no funcionó. «¿Qué es esto?», gritó al darse cuenta de que la cerradura había sido cambiada. Fue entonces cuando notó el aviso en la puerta. Su rostro se puso rojo de rabia. Agarró el celular y me llamó. Contesté al primer timbre. «Papá, ¿qué hiciste?». Mi voz estaba calmada, casi fría. «Protegí mi propiedad». «Pero usted regaló la casa. Te la regalé a ti. Tú se la regalaste a tu suegro, pero olvidaste transferir la escritura. Legalmente, la casa sigue siendo mía». Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea. Cuando Tiago habló, nuevamente, su voz estaba entrecortada. «Papá, mi suegro está viviendo ahí. Todas nuestras cosas están ahí dentro. La invasión es un crimen». Sentí una punzada en el pecho al decir esas palabras a mi propio hijo, pero continué. «La policía lo va a buscar». No colgué el teléfono mientras Tiago todavía gritaba del otro lado. Miré al doctor André, que observaba todo con una expresión de preocupación. «Don Valdir, ¿está realmente dispuesto a llegar hasta el final con esto?». «Doctor, ya llegué hasta el final cuando entré a esa casa ayer y escuché a mi hijo decir que su suegro merecía más que su propio padre. Ahora solo es resolver el papeleo». Los policías se acercaron al señor Roberto, que continuaba en la acera frente a la casa, ahora completamente vestido, con una expresión de pánico en el rostro. «Señor, el propietario no autoriza su permanencia en el inmueble. ¿Está consciente de que puede ser acusado de invasión de propiedad?». El señor Roberto me miró, luego a los policías, luego nuevamente a mí. «Valdir, esto es una locura. Somos prácticamente familia. No puede hacerme esto». «¿Familia?». La palabra salió de mi boca como si fuera venenosa. «¿Usted creyó que era normal tomar la casa de un anciano que vendió todo lo que tenía para darle un hogar a su hijo? ¿Eso es ser familia para usted?». Pero fue Tiago quien me dijo que era un regalo para mí,
que usted había estado de acuerdo, que quería que yo tuviera una casa cómoda en la vejez. Y usted le creyó. ¿Le pareció normal que un hombre de mi edad renunciara a todo para beneficiar al suegro de su hijo? ¿Un hombre que apenas conozco? No tuvo respuesta. Miró al suelo, luego a los policías, luego a la casa que por unas horas pensó que era suya. «Señor, necesitamos que nos acompañe a la delegación», dijo uno de los policías. «El propietario está formalizando una queja de invasión». En ese momento Carla salió corriendo de dentro de la casa, vistiendo una bata, el cabello todavía mojado del baño. «Suegro, haga algo». La miré, manteniendo la misma calma que me sorprendía. «Estoy haciendo algo, protegiendo lo que es mío». Por un momento, no quería crear más problemas de los necesarios. Solo quería mi casa de vuelta, mi patrimonio, fruto de décadas de trabajo honesto. «No, doctor, que retiren todo antes del final del día. Después de eso, quiero la casa completamente vacía». El doctor Andrea sintió y fue a comunicar la decisión al oficial de justicia. Tiago se acercó a mí, los ojos rojos, la expresión derrotada. «Papá, ¿por qué nos está haciendo esto?» Solo tenía que haber dicho que no estaba de acuerdo en darle la casa al señor Roberto. Miré a ese hombre frente a mí, mi hijo, mi único hijo, por quien sacrifiqué tanto durante tanto tiempo. «Tiago, yo lo dije ayer mismo, cuando me contaste el plan. Te dije que no estaba de acuerdo, pero tú y Carla ya lo habían decidido todo. Ya le habían prometido la casa al señor Roberto. Ya me habían puesto en una situación donde yo sería el villano si me negaba. Pero ¿sabes qué es lo peor? Es que ni siquiera tuviste la honestidad de decirme la verdad desde el principio. Si hubieras venido a mí y me hubieras explicado la situación de tu suegro, tal vez podríamos haber llegado a algún acuerdo. Pero no, ustedes lo planearon todo a mis espaldas y luego me presentaron el hecho consumado delante de todos para que yo no pudiera negarme. Tiago bajó los ojos. Sabía que yo tenía razón. Pero papá, el señor Roberto realmente está en una situación difícil. La tienda quebró, perdió su casa, está lleno de deudas. Y eso es mi problema. Es más importante que la situación de su propio padre, que vendió todo lo que tenía para darte una casa, que se quedaría sin tener dónde vivir». No respondió. No había respuesta posible. «Ah, Tiago, hay más». Hice una pausa, preparándome para dar el golpe final. Vendí la casa. Sus ojos se abrieron enormes por el shock. ¿Vendió a quién? Al señor Chen, empresario chino. Lo conocía a través del doctor André. Pagó al contado 400.000 euros, 20.000 por encima del valor que yo pagué. «Papá, no puede hacer eso. La casa es nuestra. ¿Suya o de su suegro?», repetí la pregunta que había hecho anteriormente. «Tú mismo dijiste que era para él, no para ti». En ese momento, un coche importado se detuvo frente a la casa. Un hombre de origen asiático, alrededor de los 50 años, vistiendo un traje impecable, bajó acompañado por una mujer elegante, probablemente su esposa. «Señor Valdir Méndez, soy Chen Li. Vinimos a ver nuestra nueva casa». El señor Chen se acercó con una sonrisa cordial, extendiendo la mano. La estreché firmemente. «Señor Chen, puntual como acordamos. La casa está siendo desocupada ahora mismo. Para el final del día estará completamente vacía para que usted pueda hacer las reformas que desee». El empresario miró alrededor, observando a los policías, al oficial de justicia, el clima tenso. «¿Algún problema, señor Valdir?» «Nada grave, señor Chen. Solo un malentendido familiar que está siendo resuelto legalmente».
Tiago observaba la escena atónito. De repente, para mi completa sorpresa, cayó de rodillas en medio de la acera. «Papá, me equivoqué. Por favor, no haga esto». Las personas que pasaban por la calle se detuvieron para observar la escena inusual. Un hombre de 40 años arrodillado en la acera, suplicando a su padre anciano. Era para que usted viviera ahí. Lo juro, íbamos a llamarlo para que viviera con nosotros. Lo miré, sintiendo una mezcla de tristeza, lástima y desprecio. Mentira, Tiago. Siempre fue para tu suegro. Tú mismo me lo dijiste ayer delante de Carla. Continuaba arrodillado, las lágrimas escurriendo por su rostro. Está bien, papá. Lo admito. Era para mi suegro. Sí, mentí, pero pensé que a usted no le importaría, que entendería. Usted siempre entendió todo. Saqué el celular del bolsillo y comencé a grabar. Repite, Tiago, para el video. Quiero que quede registrado. Me miró al celular, luego a mí, luego nuevamente al celular. Dudó por un instante, pero entonces, derrotado, dijo: «Mentí, papá. La casa nunca fue para nosotros. Era para mi suegro desde el principio. Carla y yo lo combinamos todo. Pensamos que a usted no le importaría, que lo aceptaría sin problema. El señor Roberto sí está quebrado, perdió todo. Pero no debimos haber mentido. No debimos haberle hecho esto». Dejé de grabar y guardé el celular. Esa confesión valdría oro si intentaban demandarme después, alegando promesas verbales o acuerdos incumplidos. El señor Chen y su esposa observaban la escena incómodos, sin saber cómo reaccionar. «Señor Valdir, podemos regresar más tarde si prefiere». «No es necesario, señor Chen. Puede revisar la casa ahora mismo. Ya está prácticamente vacía y las nuevas llaves están conmigo. A las 10, como acordamos, haremos la transferencia formal y usted podrá tomar posesión inmediatamente». El empresario asintió y se dirigió a la puerta, acompañado por su esposa. El doctor André lo siguió, mostrando la documentación que comprobaba que yo era el legítimo propietario y podía vender el inmueble. Tiago continuaba arrodillado, ahora en silencio, derrotado. Las personas que se habían detenido a mirar comenzaron a dispersarse, algunas moviendo la cabeza en desaprobación, otras comentando en voz baja sobre la escena lamentable. Acordamos, firmamos los documentos de transferencia de la propiedad. El señor Chen pagó el valor íntegro en efectivo, en presencia del notario. La casa ahora era oficialmente suya. Señor Chen, espero que su familia sea muy feliz en esta casa. El empresario sonrió agradecido. Casa bonita. Gracias, señor Valdir. La cuidaremos bien. Salí de la notaría con un cheque de 400.000 euros en el bolsillo y la sensación extraña de quien acababa de vender no solo una casa, sino un sueño que se transformó en pesadilla. Apagué el celular al darme cuenta del aluvión de llamadas y mensajes que comenzaron a llegar. No quería hablar con nadie, especialmente no con mi hijo o su esposa. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido, para decidir qué haría de ahí en adelante. Pasé los días siguientes hospedado en la misma pequeña posada, rara vez saliendo del cuarto. Pedí comida a domicilio, vi televisión sin realmente prestar atención. Dormí mal. Me desperté varias veces durante todo la noche con el corazón acelerado. El lunes, cuando finalmente encendí nuevamente el celular, la pantalla casi se congeló con la cantidad de notificaciones. 152 llamadas perdidas. Tiago 89, Carla 43, señor Roberto 20. Decenas de mensajes de texto, algunos implorando perdón, otros amenazando con procesos judiciales.
otros aún insultando y culpándome por destruir a la familia. También había mensajes de audio que no tuve valor de escuchar en ese momento. En los días y semanas que siguieron, supe, por conocidos en común, que la situación había empeorado drásticamente para todos los involucrados. El señor Roberto, ya fragilizado por los problemas financieros, no soportó el estrés de la situación y sufrió un derrame cerebral. Estuvo internado por semanas y cuando recibió el alta estaba parcialmente paralizado, necesitando cuidados constantes. Carla, furiosa y desesperada, culpó a Tiago por todo. Si no hubieras sido tan codicioso, si al menos hubieras esperado la transferencia de la escritura, nada de esto habría pasado, le gritaba, según me contaron. El matrimonio, ya afectado por los problemas financieros, no resistió. Ella pidió el divorcio después de apenas 3 meses del incidente. Tiago perdió el empleo. El video que grabé, mostrando su confesión, de alguna forma se filtró y llegó al conocimiento de sus colegas y superiores. Tal vez yo mismo se lo mostré a alguien en un momento de debilidad. No lo sé con certeza. La imagen de un hombre que traiciona a su propio padre, que miente y manipula para beneficio propio, no era compatible con los valores de la empresa donde trabajaba. Fue despedido sin ceremonias. 6 meses después, yo ya había reorganizado mi vida. Alquilé un estudio pequeño pero cómodo, en un barrio tranquilo de Valladolid. Con los 400.000 euros de la venta de la casa, aplicados conservadoramente, conseguía complementar mi pensión y vivir sin grandes preocupaciones financieras. Estaba solo, es verdad, pero al menos tenía dignidad y paz de espíritu. Tiago, por otro lado, había perdido todo. Sin empleo, sin esposa, sin casa, fue a vivir de favor en el garaje adaptado de la casa de un primo distante. Supe que intentaba conseguir trabajos ocasionales como conductor de aplicativo, pero la depresión y el alcoholismo hacían difícil mantener cualquier trabajo. En una tarde lluviosa de septiembre, casi 6 meses después del incidente, el timbre de mi estudio sonó. Era Tiago, empapado por la lluvia, con ojeras profundas y apariencia abatida. «Papá, ¿puedo entrar?» Dudé por un momento, pero terminé dando un paso al lado, permitiéndole entrar. Ofrecí una toalla para que se secara y un café para espantar el frío. Nos sentamos a la mesa pequeña de la cocina, en silencio por algunos minutos. «Papá, ¿me perdonas?» Lo miré, estudiando su rostro. Parecía sinceramente arrepentido, pero yo ya había sido engañado antes. ¿Por qué, Tiago? ¿Por darle mi regalo a tu suegro? ¿Por mentirme? ¿Por dejarme sin tener dónde vivir a los 69 años? Bajó los ojos avergonzado. «Por todo, papá. Yo pensé que era menos importante, que podías engañarme, usarme, descartarme, como si yo no significara nada». Hice una pausa bebiendo mi café. «Descubriste que sin mi nombre no tenías casa, que sin mi firma todo el plan se caía por tierra. Fui un idiota, papá. Me dejé influenciar por Carla, por el señor Roberto. Ellos seguían diciendo que usted ya había vivido su vida, que ya había tenido su casa, que el señor Roberto necesitaba más. Y yo, como un tonto, les creí. Quise impresionar a mi suegro, quise ser el héroe de la familia de Carla y de su padre. No pensaste en tu padre ni por un minuto». Tiago comenzó a llorar silenciosamente. Lágrimas gruesas escurrían por su rostro delgado y pálido. Pensé, papá, pero de una forma distorsionada. Pensé que usted entendería, que lo aceptaría sin problema, que se alegraría de ayudar. Usted siempre fue así. Siempre puso a otros por delante. Siempre se sacrificó por la familia.
Hay una gran diferencia, Tiago, entre sacrificarse voluntariamente y ser sacrificado contra la voluntad. Yo elegí sacrificarme por ti durante toda tu vida. Tú elegiste sacrificarme por tu suegro, sin consultarme, sin darme opción. Asintió sin argumentos. ¿Y ahora, papá? ¿Hay vuelta atrás? ¿Hay perdón? Suspiré profundamente. Era mi hijo, a pesar de todo. Mi único hijo. No lo sé, Tiago. Sinceramente, no lo sé. Algunas heridas son demasiado profundas. Cicatrizarán algún día, tal vez. Pero la marca siempre estará ahí. Nos quedamos en silencio nuevamente, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, constante e implacable. Lo que sucedió en los meses siguientes fue una lenta y dolorosa reconstrucción, no de nuestra relación como padre e hijo, que probablemente nunca volvería a ser la misma, sino de nuestras vidas individuales. El señor Roberto fue llevado a un asilo público, ya que ni Carla ni Tiago tenían condiciones de pagar los cuidados especializados que necesitaba después del derrame cerebral. Carla desapareció del mapa. Se fue a vivir a otra ciudad, tal vez a otra comunidad autónoma, abandonando tanto al exmarido como al padre. Tiago, poco a poco, fue recuperándose. Consiguió un empleo modesto en una tienda de materiales de construcción, irónicamente similar al negocio quebrado del ex-suegro. Alquiló un cuartito simple, comenzó a frecuentar Alcohólicos Anónimos, intentaba reconstruir su vida desde cero. Me mandaba mensajes todos los días, invariablemente. «Buenos días, papá. Espero que esté bien hoy». Al principio no respondía. Después pasé a responder ocasionalmente. Con el tiempo, los mensajes se volvieron parte de mi rutina diaria. Un recordatorio constante de que, a pesar de todo, todavía existía un lazo, aunque frágil y desgastado. Hoy tengo 71 años. Vivo en paz, con dinero suficiente en el banco para no preocuparme por el mañana. Ya no tengo familia en el sentido tradicional de la palabra, pero tengo dignidad, respeto propio y la certeza de que cuando fue necesario, supe luchar por lo que era mío por derecho. Tiago y yo ocasionalmente tomamos un café juntos. Conversamos sobre trivialidades, evitando tocar el tema que cambió nuestras vidas para siempre. No es una relación de padre e hijo como antes, pero es lo que conseguimos construir a partir de los escombros de lo que un día fue una familia. El señor Roberto continúa en el asilo, parcialmente paralizado, abandonado por su hija. A veces pienso en él, en ese hombre orgulloso que ahora depende de la caridad ajena para sobrevivir. No siento alegría por su infortunio, solo una especie de tristeza distante, como quien observa la caída de un desconocido. Reflexiono mucho sobre todo lo que sucedió en estos últimos 2 años. A veces, en las madrugadas, cuando el sueño no viene fácil, me quedo pensando dónde fue que las cosas comenzaron a salir mal. Tal vez fue en mi crianza de Tiago, siendo padre y madre al mismo tiempo, queriendo compensar la falta de Marisa con regalos y facilidades. Tal vez fue cuando conoció a Carla y al suegro, ese hombre que vivía de apariencias e influenció a mi hijo a hacer lo mismo. O tal vez es simplemente la naturaleza humana, que a veces nos lleva a elegir el camino equivocado cuando aparece la tentación. De cualquier forma, aprendí que los papeles firmados valen más que promesas de sangre, que los documentos oficiales pueden salvar una vida cuando el corazón de quien amas se corrompe. Fue un golpe de suerte, o tal vez providencia divina, que no hubiéramos transferido la escritura de la casa al nombre de Tiago antes de esa fatídica revelación.
Hoy vivo tranquilo en mi nueva rutina. Alquilé un apartamento pequeño, pero cómodo en un condominio para ancianos aquí mismo en Valladolid. No es lujoso, pero tiene seguridad. Un área verde bonita donde puedo caminar todas las mañanas y algunos vecinos que se volvieron buenos amigos. Juego dominó las tardes de los jueves. Participo en el coro de los residentes los lunes. La soledad no me visita tanto como temía. Los 400.000 euros que recibí por la venta de la casa están bien invertidos. Vivo de los intereses, complementando mi pensión, sin tocar el capital. Tengo suficiente para mis necesidades e incluso para algunos pequeños lujos de vez en cuando. El mes pasado hice un viaje de una semana a Valencia con la gente del condominio. Fue la primera vez que viajé por placer en más de 2 décadas. Tiago y yo mantenemos una relación distante pero cordial. Él reconstruyó parcialmente su vida. Está trabajando en una constructora ahora como auxiliar administrativo. El salario no es gran cosa, pero le alcanza para mantenerse. Alquiló un apartamento pequeño. Vive solo, no se casó nuevamente y dudo que lo haga pronto. La experiencia con Carla dejó cicatrices profundas. Sobre ella y el señor Roberto sé poco. Dicen que después de que su padre fue internado en el asilo, ella se mudó a Cataluña, donde tiene parientes. Nunca volvió para visitar a su padre. El viejo, Roberto, por lo que me contaron, está un poco mejor de la parálisis, pero continúa dependiente de cuidados constantes. Una historia triste, pero no puedo decir que lo siento mucho. Cada quien cosecha lo que siembra, como decía mi padre. La familia que perdí fue sustituida por nuevos lazos. Mi vecina, doña Celia, una viuda de 73 años, se volvió una gran amiga. Salimos a tomar café juntos todos los viernes. Es una amistad pura, sin segundas intenciones. Solo 2 ancianos compartiendo historias y experiencias. Sus hijos, ya adultos y con sus propias familias, me adoptaron como una especie de tío postizo. En la Navidad pasada pasé la cena en su casa. Fue reconfortante estar alrededor de una mesa abundante, con voces y risas llenando el ambiente. Si hay algo que aprendí con todo esto, es que la vida nunca es exactamente como la planeamos. Los sueños que construimos a lo largo de décadas pueden derrumbarse en minutos, pero también podemos encontrar felicidad en las ruinas, si sabemos dónde buscar. La traición de mi hijo fue el golpe más duro que sufrí, pero también fue lo que me liberó de una vida de sacrificio sin reconocimiento. Hoy sé que merezco respeto, comodidad y paz, incluso a los 71 años, que no soy menos importante que nadie, incluso siendo anciano, que mi vida y mi bienestar tienen valor. Fueron lecciones duras, aprendidas de forma dolorosa, pero que transformaron mi visión del mundo. Para quien me está escuchando, especialmente los mayores como yo, dejo un consejo. Protejan lo que es suyo, legal y oficialmente. Papeles firmados, contratos, escrituras, testamentos. Esos documentos pueden ser su salvación cuando las promesas verbales y los lazos de sangre fallan. No confíen ciegamente, ni siquiera en hijos y nietos. El amor es esencial, pero la prudencia es indispensable. Y para los más jóvenes, recuerden, sus padres y abuelos dedicaron sus vidas para construir lo que tienen hoy. Respeten eso. Sean agradecidos. No traicionen la confianza de quien renunció a sus propios sueños para realizar los suyos. La ingratitud es una forma cruel de traición. No existe dolor mayor para un padre o una madre que ser descartado como inútil por aquellos que criaron con tanto amor y sacrificio. Gracias por escucharme hasta aquí.
Si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal. Y ahora quiero saber, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Habrías hecho lo mismo o habrías actuado diferente? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia. Quien escuchó hasta el final, comenta ahí abajo la palabra honor. Y no dejes de revisar las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla hay 2 que te van a gustar. Un abrazo de este viejo aquí.